Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Drowzee a nivel 50 gracias a Will, este Shiny. Disculpen en la infografía si se presenta normal, al igual que en la miniatura. Confusión, psicocarga y psíquico. 12, 45 y 55 solo va a estar dándole con un par de básicos. Cambia muy rápido a Stunfix y puede darle la oportunidad a sacarle el super eficaz. Le gana el CMP, llega primero a la Energibola. Quizás se quiera cubrir porque había tenido 7 básicos después del primero. Esto solo es 7, ya no es 8. Lanza el avalancha. Dime que por favor llegas a conectar, porque sería esencial de que puedas quitarle lo mejor y quedarte de nuevo con Toxicroak, porque no te puedes quedar con él ya que tienes a Setball ahí detrás. Tiene 87 en el ataque, 127 en la defensa, que no me parece nada mal, me parece increíble. Hay muchos pokés que son top del meta que tienen 110, 115, mientras que este se defiende con 127 y tiene 142 en el aguante. Así que terremoto y daño neutrales como Carantoña también de una Sumerrill va a poder resistirlo. Le lanzo un básico y ahora sí entra Drowzee a lucirse, pero le cambian Skarmory y tiene la oportunidad de poder lucir a Setball. Solo tiene un escudo, así que va a necesitar que Skarmory pueda drenar lo máximo de energía que pueda hacer. No llega con el baiteo del rival, ya sabía que lo puede resistir. Otros movimientos que tiene son el Psico Rayo 15-15-15, el mejor que vas a poder llevarlo en la Liga Super y en la Liga Ultra también, porque Hypno está al 100% de IV en el nivel 50, es lo máximo que puede llegar a chetarlo. En el segundo ataque son 50.000 polvos estelares, es una ganga de verdad. Casi llega al siguiente juego sucio, quizás vaya a utilizar su segundo escudo, pero lo deja pasar. Esto no me lo creo. Quiere llegar al psíquico, poder ganarle con los confusiones a un Pokémon que es tipo acero y volador. Esto es increíble. Will está con todas las armas por darle y justo en la defensa termina nerfeado. Quizás quiere utilizar el último escudo, no va a poder hacer casi nada más. Skarmory es un Pokémon de tipo psíquico, así que tiene la debilidad al bicho, al siniestro y al fantasma, y resistente a lucha y a su propio tipo, el psíquico. Llega con uno que creo que era el psíquico. No, sí, pensé que era el psicocarga y le iba a hacer igual. Tremendo daño, pero un básico es suficiente para que le pueda ganar Skarmory. Tanque que puede llegar a ser Drowzee, me encanta lo que hace. En el segundo combate tiene Skarmory versus a Sumerrill, no lo tiene con hidrobomba, pero igual quiere irse con todo por el baiteo, o quizás que le pueda lanzar primero el pájaro osado y después lanzarle el rayo hielo, sería también una muy buena opción para darle Skarmory pájaro osado. Ahora sí le van a cambiar quizás de Poké, no le cambian, esperó un poco más por si sucedía el cambio, y como no le ha dado, esto va a ser tremendo daño para Skarmory, pero también tener cuidado porque ya puede tener casi el ataque aéreo. Llega primero, se lo quiere seguir farmeando, no creo que vaya a lanzar un doble pájaro osado, sería mucho arriesgarse, porque con un ataque aéreo creo que es suficiente con ese rango de vida para que pueda ganarle. Ha utilizado los dos escudos, se ha arriesgado mucho el rival, y también vamos a estar viendo que va a estar variando de pokés. Ahora lo tiene con el Stunfix y lo tiene con Azumarill y le saca muy rápido a Umbrio. Puede tener el terremoto, está muy bien, pero tiene dos escudos y se ha cambiado Skarmory, seguro por algo es, porque tiene que ganarle y no tiene un Pokémon de tipo lucha seguro atrás, porque si no ya lo hubiese metido, ya lo hubiese sacado, o capaz lo está sacando después, porque si no iba a cambiar también de Poké, qué Poké iba a obtener detrás, cómo se iban a emparejar las cosas, hay que tenía que verse. Terremoto, esto sigue siendo el daño neutral, pero al menos necesario para que lo pueda dejar ahora sí en un rango de avalancha, y tener mucho cuidado con el juego sucio. Quizás quiera arriesgar su segundo escudo, lo arriesga, tiene muchísima vida y después tiene que vérselas con el siguiente Poké. Llega la avalancha, llega a lanzar primero, le gana el CMP porque ya tenía preparado 3 básicos para lanzar al menos un juego sucio, y esto es suficiente para que le gane a Umbrio y le sacan a Machamp. Esto es muy malo porque cambia a Drowzee y capaz también ya tiene la ventana del cambio para sacar a Skarmory. Tiene que lanzar el psíquico sea como sea, y si esto es pájaro osado no creo que Drowzee lo vaya a contar, pero como tiene 127 la defensa, como resiste, como los grandes, hasta los pokés normales que alcanzan de la 1500 no resisten un pájaro osado, pero este sí. Miren lo que hace con psíquico, miren lo que hace, se lo puede bajar a básicos, no iba a hacer mucho más, solo tiene 1176 de SP. Si hubiese llegado hasta los 1500 hubiese sido mejor. Es que Hypno ya su evolución es tanque, imagínate un Drowzee, la pre-evolución, ambos tenían que ser tanques. En el siguiente tenemos a Sumerrill versus Stunfix, le cambia muy rápido y quiere quedarse quizás el Stunfix con el Swampert, así que como ya tiene la prioridad con los básicos, como tiene esa mini ventaja de un par de básicos que creo que han sido 1 o 2 burbujas, tiene que ganarle para que se puedan emparejar Stunfix con Swampert, para que pueda tener algo mayor, algo mejor, y así pueda ganar este combate, porque al último tiene que ver si es que con Drowzee va a querer darle o no va a querer darle la cereza del pastel. Todo va a depender de qué ataque, o si no, qué Poké pueda tener detrás. Si es que tiene un acero detrás aparte del Stunfix, pues va a estar en una mala posición, porque al final Drowzee sé que es con psíquico, hace un gran trabajo porque tiene bonus, termina siendo no muy efectivo. Excelente Carantoña, lo deja muy tocado y le falta un Carantoña más para que pueda ganar esto. Y dime que también te vas a cubrir si que te va a lanzar un Carantoña, si no vas a estar en una muy mala posición. Utiliza el escudo, quizás pueda ganarle, pero justo lo tenía
tenía precisito cuando ya le iba a tocar, termina dándole la cereza con Cara Antonia, termina dejándolo pasar. Puede entrar con Swampert al menos para poder farmear un poco, como tiene un poco más de energía y al final tiene mucha más vida y tiene un escudo y ya se lo puede farmear. Puede tener doble, hasta inclusive triple hidrocañón y puede tener casi todo o 2 onda tóxica, dependiendo si le van a sacar un Pokémon de tipo planta. Sacan al Skarmory, tenía el doble acero pero con la forma volador y con la forma tierra. Hidrocañón es daño neutral pero casi le quita la mitad de la vida. Si hubiese sido oscuro hubiese sido mejor. Siguiente hidrocañón, el rival tiene que sí o sí utilizar los escudos, no lo puede utilizar los escudos con Stunfisk si no va a estar en una mala posición, así que llega uno más, pero justo en el preciso momento que lo tenía va a arriesgar todo. No importa nada, tiene que quedarse el Drowzee porque puede resistir un terremoto por más de que llegue a farmeárselo, puede resistir las avalanchas y al menos el Stunfisk de Galar puede dejarlo en el rango de farmeo donde sí pueda ganarle. Con el hidrocañón le hace súper eficaz, creo que esto va a ser más de la mitad de la vida, espero no equivocarme, más de la mitad, está perfecto y cambia muy rápido a Drowzee, que le va a lanzar psíquico, solo necesita 3 básicos más y Stunfisk tiene que lanzar su mejor ataque, está muy confiado a lanzar el terremoto, pero lo que no sabe que le quita solo un poco más de la mitad de la vida y llega al psíquico ese Drowzee. Shiny me encanta cómo aguanta, cómo resiste, qué cholón. No es muy efectivo y al final sale Skarmory solo para hacer la cereza del pastel de Drowzee y llevarse un gran combate. En el siguiente, Azumarill vs Stunfisk, muy buenos leaks, me encanta cuando puede salir así, después ya tiene que estar obligado a hacerle el cambio. Si sale un Stunfisk, ya esto puede ser que tenga Venusaur detrás o pueda tener también un Azumarill, pero ya lo hubiese sacado, si no, no iba a ser en una buena posición. Retribución es daño neutral y Cara Antonia es súper eficaz, así que está obligado a utilizar su primer escudo y no va a llegar a otra retribución a menos de que Azumarill pueda sacar un Cara Antonia a primero. Así que ese siguiente va a ser el juego sucio porque lo ha tenido de cambio, no lo ha tenido de elite y como ya había lanzado un básico antes de que pueda sacar a su set volley, no va a estar en la posición de lanzar un retribución y aquí puede costarle el doble escudo, si no le va a ser súper eficaz y va a ser toda la vida porque es un Pokémon de tipo siniestro también, así que termina ganándole, le ha costado el escudo y vuelve el Stunfisk al menos con 3 básicos y entra Swampert tranquilito para ganarle y le cambian a Wimpluff. Ahora sí, tiene que demostrar lo bueno que puede ser porque no es un Pokémon de tipo veneno. Me hubiese encantado que sea un Pokémon de tipo veneno y si hubiese sido una cosa fenomenal o que le hubiesen sacado un Venusaur, hubiese estado todo completo, golpe aéreo, ya sabemos lo buen tanque que puede ser, pero también va a hacer daños neutrales, así que no hay que esperar lo mejor, al menos Energibola también lo resiste y siendo oscuro tiene el 20% más en el ataque. ¿Qué te puedo decir del tanque que puede ser también? Ha aguantado 2 ataques y al menos quitarle el escudo sería primordial porque un hidrocañón a estas alturas es suficiente, le gana el CMP porque tenía el ataque cargado, quizás quiera escudarlo y después entrar con su siguiente poke o si no, tenerlo preparado, va a utilizar los 2 escudos como sea, si es que lo tiene farmeado no importa nada, acá tiene que ganarlo, le lanza su mejor ataque, no lo va a poder farmear, así que llega primero el hidrocañón, ya había tenido el básico necesario para lanzar un siguiente ataque y al último tiene que entrar Stunfisk solo para terminar perdiendo y el rival termina retirándose, lo hizo muy bien. En el siguiente tenemos Azumarill vs Azumarill, Mirror Match interesante porque hay que ver quién va a tener la prioridad, quién va a poder ganar primero el hilo, quién va a poder robar el básico, sería lo más conveniente. Hasta el momento lo está haciendo muy bien, tiene la prioridad Will porque está lanzando muchos más básicos. Cara Antonia hasta la mitad de la vida, creo que este no está al nivel 50 porque le ha quitado casi hasta la mitad en vez de que le hubiese bajado un poquitito menos, como en este caso ya lo tienen, no, los dos, sí, los dos están casi al nivel 50, uno puede estar en el nivel 40 y pico porque ya está en la línea de amarillo cuando tienen el burbuja, con la diferencia de que está robando los básicos necesarios Will para lanzar doble Cara Antonia, pero justo le lanzan el básico necesario, hubiese lanzado un básico más antes de lanzar el Cara Antonia para así poder estar a la par y ya tiene un básico más. Cara Antonia es suficiente, dime que gana y le cambia muy rápido para recibir el Cara Antonia y como sabemos de que Drowzee puede resistir muchísimos ataques, Cara Antonia es como si le lanzara solo una Azumarill, sale Marowak para las risas porque psíquico va a hacer un gran daño y esto espero que pueda ser hueso palo porque si no, no va a poder llegar y como dice, no, esto es un Drowzee, no es un himno, siento que con hueso palo va a poder ser suficiente y no, le va a lanzar psíquicos, va a hacer daño neutral, sé que no va a ser tremendo porque tiene 87 en el ataque, pero me hubiese encantado que hubiese tenido un 120 y pico, le hubiese dejado él a nada, hasta le hubiese podido ganar, pero le lanza primero el ataque, no importa si es el hueso
sombrío no necesita escudar porque detrás tiene a Swampert y Swampert va a hacer algo enorme, pero le lanzan hueso palo, grave error porque le va a ganar a Marowak de Alola y ya casi tiene la ventana de cambio para que pueda cambiar y justo entra el básico necesario justo cuando lo tenía y digo justo a cada rato porque señor director, lánzale el hidrocañón antes que pueda llegar y cuando más lo necesita el rival poder lanzar el Carantoña o el rayo hielo no iba a llegar, se escuda, le tiene miedo a Swampert, si no ya lo hubiese dejado pasar y con un Venusaur esto se hubiese terminado, así que el último Pokémon no es planta, solo se está aferrando a su Merrill y ya tiene el Skarmory para lanzar al menos un ataque, pero lo que no sabe es que Swampert es un gran spammer de aquellos es que Swampert me gusta porque Swampert cuando lanza los ataques con los hidrocañones y los disparos lodos tiene una combinación brutal y así va a poder llevarse este combate y Drowzee hemos visto lo bueno que puede llegar a ser, así que en la Liga Ultra también vamos a estar viéndolo, like bien gordo, si es que quieres ver un himno también a ese nivel 50 que va a ser ahí bonito dentro de esa Liga Ultra. Tenemos varios pokés, varios niveles que vamos a estar viendo y sobre todo mejores rankings para poder disfrutar de este juego. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.